Siguiente, por favor. En la sinopsis de la película es que está ambientada en 1987 en un barrio de Nueva York. La protagonista es Clarice Precious Jones, quien es una adolescente afroamericana con sobrepeso. Desde niña fue violada por su padre y su madre sabía de las violaciones, pero lo único que hizo fue odiar a su hija por robarle a su hombre, por lo cual la humillaba, maltrataba y golpeaba con ese pretexto. Precious vive con su madre en un apartamento de clase baja. Su madre solo se dedica a ver televisión, fumar en el sofá y las únicas veces que salía era cuando iba a jugar lotería. Precious queda embarazada 2 veces de su padre. Su primera hija tiene síndrome de Down, al cual le llaman mongo o mongólica, en el cual su abuela queda a cargo de ella. En su segundo embarazo es expulsada de la escuela, por lo que ingresa cada uno enseña uno, donde conoce a su maestra Blue Ray y también a otras mujeres de su edad que tienen problemas para seguir estudiando. En esta escuela alternativa, Precious descubre un nuevo mundo en el cual se puede expresar gracias al apoyo de la maestra y sus compañeras, encontrando en ellas un alivio de su vida tan difícil y humillante. Siguiente. Los datos generales. El nombre de la personaje principal es Clarice Precious Jones. Tiene 16 años de edad, vive con su madre, cursaba la secundaria, aunque no se especifica el grado, tiene 2 hijos producto de las violaciones de su padre y vive en Harlem, Nueva York. La historia del problema. Precious vive constantemente violaciones por parte de su padre. Por este motivo su madre la maltrata, humilla y golpea. Es obligada a comer cuando no tiene hambre. Su deseo más grande es ser una mujer rubia, delgada y de tez blanca. En su casa vive constantes abusos físicos, verbales, psicológicos y sexuales. Su madre le lanza objetos cada vez que tiene la oportunidad. La humilla por ser gorda. La humilla también por querer estudiar. Precious no sabe escribir ni leer bien. Desea estudiar, pero la madre está en contra de que ella lo haga y le lanza ofensas al respecto. Cada vez que recibe violencia o maltrato, no sabe qué hacer en la situación y comienza a fantasear sobre ser una famosa cantante o se imagina también que tiene un novio como ella siempre ha querido. Siguiente, por favor. En su personalidad nos hemos basado en la teoría de los 5 grandes. Se puede describir su personalidad tomando en cuenta lo siguiente. En su personalidad básica, Precious se sentía muy feliz al ser ayudada para estudiar de forma personalizada en cada uno enseña uno. Luchó por estudiar y por trabajar para darle futuro a sus 2 hijos. La abuela le inculca creencias sociales muy castrantes, ya que le dice que no quiere que se junte con las amigas de la escuela. Tiene responsabilidad, ya que a pesar de que le dieron la opción de adoptar a sus 2 hijos, ella se niega y los quiere con ella y siempre promete trabajar por ellos, estudiar por ellos y hacer todo lo posible, e incluso lucha por la custodia de su hija mongólica. La extraversión. No tenía ni amigos en la escuela, no hablaba al principio, aunque al ingresar a la escuela su primera amiga fue la maestra, de quien aprendió a ser amable y a comunicar sus emociones. Mostró sus habilidades para escribir y le encantaba declamar sus poemas frente a sus compañeras de clase. Incluso le leía todas las noches a su hijo. La amabilidad. Al inicio era agresiva, física y verbalmente, con una niña que aparece al principio de la historia, que aparentemente era su vecina. Se comporta agresiva cuando alguien la maltrata o le dice cosas que a ella le duelen. Pero luego de ingresar a la escuela, se convierte totalmente diferente. Va modificando su personalidad en la que se vuelve una mujer más sociable y en la que tiene más sociabilidad, estabilidad emocional. Esta, esta, este elemento casi no lo contaba al principio de la película, ya que siempre lloraba por los insultos, tanto de su mamá, que incluso había gente en la calle que la maltrataba, aunque no la conociera, le decía cosas obscenas o sobre su físico. Ella lloraba demasiado cuando ya no soportaba más el llanto
ya no soportaba el enojo y lo único que quería era acabar con su vida. En ocasiones lo menciona varias veces. Y la personalidad premórbida, la verdad no lo pudimos determinar, ya que los abusos inician cuando ella tiene 3 años de nacida, porque la madre sabe, ella decía que la quería, pero no era así, porque cuando empezó con los abusos, ella lo único que hizo fue odiarla, ya no la apreciaba, ya no la miraba como una hija, sino que le robaba, la veía como alguien que le había robado al amor de su vida y odiaba eso de su hija y por eso la maltrataba. Buenas tardes. Entre los signos y síntomas, puedo mencionar los signos físicos. Entre ellos tenemos el llanto, el sobrepeso, el embarazo y el VIH positivo. Entre los signos emocionales también puedo mencionar la irritabilidad, enojo, la decepción, la culpa y la ira. Los signos conductuales. Era una persona agresiva, impulsiva, generaba mucha confusión y asimismo pues se aislaba en el ámbito social. Entre los signos cognitivos podemos mencionar lo que son las alucinaciones visuales, los flashbacks de abuso sexual y el bloqueo para socializar. Asimismo también contaba con dificultad para poder leer y escribir, la falta de concentración y la disociación. Entre los síntomas físicos podemos mencionar el sobrepeso. Los síntomas emocionales tenemos la tristeza, el enojo, la insatisfacción, la frustración. Entre los síntomas conductuales puedo mencionar que obedece a su madre, mantiene a su hijo, lee y escribe constantemente, le cocinaba para la mamá, mientras ella pues solamente pues descansaba. Y esto también pues ella tenía problemas alimenticios. Y entre los síntomas cognitivos puedo mencionar que ella tiene un pensamiento de que es una persona inútil, que no sirve para nada. También que quiere ser una persona rubia, blanca y delgada, y quiere aparecer en las portadas de revistas y televisión. Y entre esas alucinaciones, pues se ve ella con un novio pues perfecto, ¿no? Siguiente, por favor. Entre los mecanismos de defensa, podemos mencionar el estereotipo, que es una situación en que ella no desea aceptar debido al dolor que le causa. Inventa un mundo en el cual ella es feliz y tiene todo lo que desea. Es famosa, es bailarina y cantante, como mencionábamos anteriormente. Desplazamiento. Pasa todo lo que desea escuchar de quienes la rodean al álbum de las fotos. Ella ve que estas le hablan, le dicen palabras agradables y deseadas por ella, en especial en la época de Navidad. La represión. No habla con nadie de lo que le sucede. Únicamente con la directora no menciona sobre cómo quedó embarazada. En servicios sociales no quiere hablar sobre cómo la trata su mamá. Solamente pues quiere el dinero. Catarsis. También en servicios sociales habla sobre los golpes que recibe de su madre. Asimismo, uno de los momentos en los que se presenta muy bien es la catarsis. Es cuando llora frente a sus compañeras de clase y la maestra dice todo lo que le ha pasado porque ya no pudo más al enterarse que es positiva de VIH. Justificación. La madre justifica los abusos del padre a Precious por el hecho de que ella no gritó ni se quejó de las violaciones. Disociación. Ella imagina que un hombre le espera con una motocicleta.
al no saber cómo resolver las situaciones. Como cuando le dicen que su padre murió de SIDA y mientras su padre abusó sexualmente de ella, cada vez que se ve en el espejo se imagina rubia, delgada y blanca. Proyección. Dirige la agresión recibida por su madre a una niña. Golpea a su vecina que la encuentra en las escaleras o en la salida del edificio de apartamentos, ya que es menor que ella y no se puede defender. Aislamiento. Durante su estadía en la primera escuela no habla con sus compañeros, es muy callada en las clases y retraída, no le gusta dar explicaciones a nadie y es feliz en su mundo que se ha creado de fantasía. Siguiente. Bueno, chicos, tiempo. Tiempo. Pero creo que justo llegaron al finalito, eso quería ver. Sí, ves, claro, por supuesto. Bien, mucha. ¿Diagnóstico o impresión diagnóstica, chicos? ¿Cuál sería el título correcto? ¿Diagnóstico o impresión diagnóstica? Impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica. Así es. Porque además, si fuera un diagnóstico, tendría que tener el código, ¿verdad? Del DSM, para que pudiera hacer un diagnóstico. Es una impresión diagnóstica, ¿verdad? Pero bien atinada, por supuesto. Una historia dura de politrauma, ¿verdad? Cabal. Bien. Obviamente es estrés postraumático. ¿Tienen ahí la diapositiva en donde están sus nombres, chicos? ¿O no tienen diapo? Sí, está en la última. Ah, va, colóquenla pues. Pásenla a la última. Sí, tengo varias dudas. Ahí está. Ok. Me habló Jessica y me habló Selvin, ¿verdad? A ver. Sí. Entonces, César, Francisco Emilio. Sí. A ver, César, buenas tardes. En la parte en donde me hablaban de los signos y síntomas conductuales, hay dos acciones interesantes que hace Precious y que no las vi ahí y que deberían aparecer en conductuales. Cuando la señora encargada del servicio social llega a la casa a averiguar cómo viven ellas y entonces les pregunta sobre la situación, cómo están, y pues llega la abuela y lleva mongo y todo lo demás, ¿qué hace Precious en ese momento para poder mantener lo que han mantenido hasta ese momento? Mantener la compostura, porque cuando llega la trabajadora social, ella, bueno, se pone a hablar con ella, muy callada, muy tranquila. Su mamá agarra a su hija con síndrome de Down y de alguna forma, tal vez, no sé, simbólica, la mamá se pone una peluca como de una forma de aparentar que dentro de esa familia todo está bien. Exacto. Entonces, ¿qué hace Precious? ¿Qué hace ella? O sea, cuando le preguntan las cosas. Se queda callada, ¿no? Y responde cuando ella le preguntan cosas así como, mira, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás? Bien. Así como que, sí, siempre ha mantenido como que ese silencio y esa tranquilidad, y es algo que tal vez a uno, desde que mira la película, al principio a fin, uno se da cuenta de cómo al pasar por tantas cosas se puede quedar tranquila y calmada y tener a sus 2 hijos y todavía salir a la calle tranquila, que a uno a veces eso lo confunde uno para ver si realmente ella se da cuenta de la situación en la que está uno. Ok, pero no sabría qué cuando le preguntan, ¿ella dice la verdad? No, ella no. ¿Eso cómo ella se se queda llama? así como que callada, tranquila. Miente. Eso es. École. ¿Cómo? Cuando miente, cada vez que miente. Exacto. Miente. La mentira. Y hay otra escena, César, a ver, esta me la vas a reponer. Otra escena en donde ella está muriéndose del hambre y llega a un lugar, ¿qué hace? A un lugar de pollo. Roba pollo. Roba. Sí. École. Bien, esos Roba. dos, mentir y robar, César, ¿en dónde tendrían que ir clasificados dentro de los signos y síntomas? Conductuales. Eso, muy bien, César. Excelente. Bien, ahora Dayan. ¿Estás por ahí? Dayan Stephanie. Elizabeth.
¿Está? Sí, acá estoy. A ver, Dayan, ¿me vas a ayudar a aclararme un poquito? Porque vieras que me confundieron bastante con los mecanismos de defensa. Subí a donde estaban mecanismos de defensa. Ok, ahorita voy. Acá está. Ok. ¿Me podrías explicar cómo así estereotipo, ese mecanismo de defensa rarísimo, cómo así estereotipo, mecanismo de defensa? Mm, Es la verdad, nosotros estábamos entre fantasías, que es lo que ella, cuando ella está en una situación que le causa conflicto, entonces ella se pone a fantasear. École, Entonces, exacto, esa era mi duda, porque tu compañero estaba explicando fantasía, ¿verdad? El mecanismo de defensa de fantasía, pero me lo explicaba como desde estereotipo. ¿Y desde qué teoría encontraron estereotipo como mecanismo de defensa? licenciada, Dime. fíjese que eso, bueno, yo los había leído en los videos que usted nos subió. En uno del segundo habla acerca del estereotipo, porque yo los apunté todos, y habla acerca del estereotipo en donde habla que la persona para, para alejar el mal que está sintiendo o el dolor o algo que él no quiere, empieza a fantasear y hacerse como una persona que desearía ser. Entonces, bueno, yo fui la que sugería estereotipo porque yo lo había leído, lo había escuchado en los videos que usted nos había puesto. Ah, ok, bueno, es cabal, me imaginé que era una lectura confusa un poquito de los mecanismos. Y ahora el de catarsis, mucha. El de catarsis, ¿cómo lo están interpretando como mecanismo de defensa? También desde los videos del psicólogo español. No, este sí no. Bueno, yo este sí no Esa lo sé. yo vi lo A de ver, César. catarsis desde el punto, sí, desde el punto de vista donde, quiero ver si me acuerdo el video, donde de alguna forma, a un momento donde ya no puede contener todo ese malestar, por ejemplo, en la película cuando va a recursos sociales, no, donde va a servicios sociales, donde le dicen, Precious, necesitamos que nos hables de tu familia, necesitamos que nos hables de tu mamá, y ella dice, no, 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 no quiero hablar, no quiero hablar, y Ujú. de repente tiene esa como, le dice, si no nos dice, no te podemos dar el dinero, entonces hasta ese momento empieza a soltarlo todo, Ujú. como una forma que después pregunta a ella, no sé por qué lo dije, no sé por qué lo tuve ahí, entonces esa forma de liberar la energía, eso lo tomé yo como catarsis, pero Es una catarsis. tal vez no negativa, ajá, no una catarsis negativa, sino que una catarsis en la que era esa situación o quedarse en silencio, entonces por su propia necesidad de hacerlo, eh, como que explota así en todo, de forma Claro. verbal, pero hasta ahí no sé qué otro sentido, no sé si tendrá otro sentido o si yo me equivoqué. Sí, ok. Bueno, es que lo que pasa es que la catarsis, chicos, no la vamos a colocar como mecanismo de defensa, sino que es más bien de hecho, es una de las acciones que nosotros buscamos en el paciente, ¿verdad? Pero no es realmente un mecanismo de defensa. De hecho, cuando logramos botar los mecanismos de defensa, alcanzaríamos la catarsis, ¿sí? Entonces aquí solo es una como corrección conceptual, ¿vale? O sea, me encanta la explicación de César, así es, ¿verdad? Y lo estás identificando bien. Lo mismo cuando tu compañero explicó en el momento en donde ella tiene el diagnóstico del VIH y al final de la película simplemente llora, no puede más. O sea, madre, es que de veras, no solo esto, sino que aquello, madre, muchísimo. Y entonces ella empieza catárticamente a contar un poco. Dice cosas duras como a mí el amor me ha golpeado, el amor me ha violado, ¿verdad? O sea, cuando la maestra le dice te ama, ¿verdad? Esa es una escena muy fuerte. Y así es, eso es catarsis. Pero la catarsis no puede ser considerada un mecanismo de defensa, ¿verdad? Sino que más bien es un mecanismo de regulación emocional. Es un mecanismo maravilloso y es algo que podemos hacer cuando vamos explicando, vamos exteriorizando esa energía. Y es lo que vamos a buscar como clínicos, ¿verdad? Pero al contrario de ser un mecanismo de defensa, más bien sería el logro último de que por fin Precious habla en ese momento porque ya fue tanto de estar soportando que
logra reconocer que está en un ambiente seguro porque está con sus compañeras que ha reconocido desde el tiempo que está en esa escuela alternativa, y la maestra que se vuelve una figura de mucho apoyo y mucho afecto y un apego más seguro, el que pueda ir generando hacia esa maestra, que ella se siente en la confianza de hablar. Es más, o sea, se empieza a practicar, si te das cuenta, desde que la maestra le empieza a pedir que escriba. Hay catarsis escrita, ¿verdad? A pedir que ella escriba, que declame, sí, pero eso no sería un mecanismo de defensa, sino que es más bien una acción saludable que va a poder liberar la energía, ¿vale? Entonces, solo a modo de corrección para todos, para que no nos hagamos bolas. Y mucha, esto les ha pasado también a los grupos anteriores. Roberto me dijeron que no está, ¿verdad? Solo Roberto me falta preguntarle. Ahí Roberto que me manda un correo a ver qué hace. Pero vamos con una corrección acá, chicos. La de proyección es un mecanismo de defensa que les confunde un resto. La proyección, chicos, solo la vamos a ver cuando veamos que alguien como que desprecia fuertísimo a otra persona, ¿sí? Y la desprecia porque está reconociendo características suyas en ese alguien. La proyección tiene que ver cuando yo digo, ay, este me cae tan mal, uy, es que no la soporto, no sé por qué me cae tan mal. Eso es proyección, ¿sí? Entonces, me decían, la proyección, creo que cuando Selvin explicó, refiriéndose al momento en el que somata a la criaturita, explíquenme a ver a qué se referían, si sí lo estaban logrando, y tal vez Selvin no me lo pudo poner en palabras en ese rato. Porque creo que sí lo tienen, solo vuélvanme a explicar. Proyección, ¿por qué? Hacia esa niña en ese momento. Estos vengan de una conexión especial con los dioses. ¿Se crees que sería su mejor? Licenciada, podría ser, por ejemplo, que cada vez que miraba a la niña y la niña le comenzaba a preguntar, le preguntaba cosas que a ella la incomodaban y la empujaba o la golpeaba. Cuando después daba la casualidad que salía después que se peleaba con su mamá, entonces siempre se desquitaba con la niña, la empujaba o la golpeaba. Exacto, o le decía que se callara. pero ¿eso es proyección o es desplazamiento? Creo que sería más un desplazamiento. Así es, enojada con su mamá. La pobre criatura está pasando por ahí, rácatelas, ¿ah? Por supuesto, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte, ojo con esa parte. ¿Que podría ser proyección? Podría, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, ella con la niña, cuando no está en estados de ira, con la niña es buena. Por eso es que la niña le habla. Ella no, con la niña no tiene mayor cosa. Cuando ella viene de una crisis fuerte por peleas, maltratos con la mamá, desplaza y somata a la criatura que no tiene nada que ver, ¿sí? Pilas, eso es desplazamiento. Y ahora una última. Cuando ustedes me hablaban de la justificación, me hablaba Selvin y me decía la justificación que hacía la madre con el padre. Pero aquí estamos hablando de los mecanismos de quién, mucha. Solo de la Yo creo protagonista. que ahí hay un error porque los mecanismos de defensa tienen que ser de la persona, que en este caso lo vemos como el paciente, que sería la chica Precious. Exacto, entonces decime, Selvin, ¿cómo sería la justificación? Porque claro que la madre hace justificación del padre, por supuesto, pero ella no es mi paciente. ¿Cómo me explicas esa justificación en lo que has visto de Clarice Precious? Yo creo que sería como una justificación en que la mamá trata mal a la chica porque como ella siente que le quitó el amor del papá. Claro, ahí me estás hablando de la madre, pero de Precious, recuerda que es el mecanismo de Precious, no la mamá. Uy. Sí, yo pienso que es cuando, por ejemplo, ella va a servicios sociales y cuando ella tiene ese momento de decir todo lo que le pasa con su mamá, ella como que se arrepiente, entonces como que no, que se hace como para atrás, entonces yo pienso que tal vez ahí está la justificación.
O sea, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Es también cuando se justifica Lick frente a la en el Seguro Social, en donde ella dice que ella solo está ahí porque pues, la mamá la manda, que ella hace lo que su mamá dice. También podría hacerse en donde ella se justifica de que el amor la trata así, que ella está viviendo así porque el amor así la trata, entonces como que trata de buscar una justificación de cómo ella vive. También en donde justifica cuando ella se siente ingenua, en donde está haciendo, cuando se va a hacer su examen para ingresar a la escuela, ella se justifica que así, que así creció, que así aprendió y eso. Ok, sí, pues. Este estuvo mejor, Jessie, ese estuvo mejor. Pero, a ver, hay uno importante que no aparece aquí, que es el mecanismo de decisión, ¿sí? El mecanismo de decisión es algo que Precious hace bastante porque lo ha aprendido en casa, que la decisión consiste en separar el mundo entre buenos y malos. Y ahorita que mencionaste esa escena, justo me recordé de la decisión que no está aquí y debería aparecer, donde, por ejemplo, dice la gente, los negros, los blancos, ¿verdad? Un mecanismo de decisión. Yo separo a los malos de la historia, que son los que están haciéndome la vida imposible, y en el momento del examen, por ejemplo, ella dice, ¿verdad? Estos exámenes están mal hechos. La gente los hace mal para que yo pierda, ¿verdad? Eso se llama decisión, ¿sí? Y por supuesto, me encantó que hayan colocado la disociación, pero acá, chicos, la más importante de Precious, el que yo necesitaba ver, con el que empecé preguntando, que ustedes hablaban de estereotipo, ¿cómo se llama ese mecanismo por excelencia? Cuando ella tiene un disparador fuerte de trauma, se disocia, inmediatamente pasa a otro mecanismo de defensa que lo acompaña y que pasa durante toda la película. ¿Cómo se llama? Fantasías. Eso, señores, ese me tenía que haber aparecido en gigante, ¿sí? La fantasía, por supuesto. Y entonces ahí quiero hacer esta aclaración porque de repente yo creo que fue Selvin cuando me estaba explicando que me dice las alucinaciones. Alucinaciones cuando está hablando con las fotos, porque ella está despierta. Pero lo que estamos viendo en donde ella está, todavía le toman las fotos y todo lo demás, esa es una manifestación preciosa del cine para dibujar artísticamente la fantasía. Eso es fantasía. El de estereotipo podría aplicar al momento en donde ella quiere ser alguien más, la rubia, delgada, bonita, ¿verdad? Eso estereotipo, ok. Pero la fantasía es todo esto en donde, sí, gracias, sí, ¿verdad? Además, hay otro síntoma cognitivo importante que vive Precious. Al principio, eso es casi que el principito de la película, ella está enamorada de su profesor de matemática. Pero ¿qué dice ella? El profesor de matemática, ¿qué siente por ella? Que se van a casar, amor. Ajá, ella cree que él está enamorado de Y ella. que la forma en que lo mira, Ajá, ajá. ¿Eso cómo se llama, chicos? Transferencia. reflexión no. Además, es uno de los síntomas psicóticos. Pero tal vez están muy pollitos, todavía no. Solo díganme. Delirio. Eso, bien, César, excelente, súper, César. Delirio. Punto extra. Erotomaniaco, ¿sí? Erotomaniaco. Anoten. Pregunta de examen. Los delirios hay de muchos tipos, ¿sí? Hay varios tipos de delirio. Y uno de esos es el famoso delirio erotomaniaco, en donde la persona cree que alguien o hay en menor nivel, ¿verdad? Hay algunos que creen que todo el mundo está enamorado de ellos, ¿verdad? Pero que cree firmemente que la persona está enamorada de él o de ella. Eso se llama delirio erotomaniaco. Bueno, muy bien, mucha, excelente. Grupo 10, van ustedes, presento yo. Buenas tardes, licenciada. Si quiere, presento yo. Listo, pues, vamos, pues. Arrancamos. Ahí va a estar, vamos a ver. Cuando ya salga, está comenzando a compartir. Listo. Solo que ahí ya vas como a media, o ahí vas a empezar. Bueno,
Bueno, chicos, empieza a correr su tiempo, ¿vale? Me avisan, dice. Solo que estás en la diapositiva incorrecta, Ale. Ale. Licenciada, es que es que el internet se le fue. Alejandra, ¿alguien más va a compartir? Sí. ¿Yo? Vamos a ver. Vamos a resolver problemas. Ahí viene Alejandra, sí, pues está entrando mi muchachito. Vamos a ver. Perdón, es que mi internet falló y me sacó. No te preocupes, Ale. Dale, pues. Vamos a ponerle pausita aquí que ya se les habían ido como 2 minutos. Ahí viene. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Ok, buenas tardes. Nosotros nos tocó la película Shutter Island. En sinopsis, en el verano de 1954, los agentes judiciales Teddy Daniels y Chuck O son destinados a una remota isla del puerto de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina que estaba recluida en el hospital psiquiátrico de Ashcliffe. Esta llamada Rachel Sorano, un centro penitenciario para criminales perturbados mentales. Pronto descubrirán que el centro guarda muchos secretos y que la isla esconde algo más peligroso que a los pacientes, siendo el más grande secreto la verdadera vida de Teddy Daniels. En datos generales, obtenemos que el nombre es Andrew Ledis, edad 38 a 42 años, no lo dejan claro, fecha de nacimiento varía entre 1916 a 1912, estado es viudo, la ocupación es ex-guacil federal y veterano de guerra. La de religión es ateo, pero ante la película da a entender que cree entre la dualidad del bien y el mal. Es padre de 3 hijos, idioma inglés, nacionalidad estadounidense. El terapeuta es el Dr. Shrinan y establecimiento es el Hospital Psiquiátrico de Ashcliffe en el pabellón C. La historia del problema es Edward o Teddy Daniels es un detective que acude al hospital psiquiátrico Ashcliffe, situado en una isla llamada Shutter Island, a la que solo se puede acceder en barco. Junto a él le acompaña su nuevo compañero Chuck O. El objetivo de ambos será el de investigar la desaparición de Rachel Sorano, la cual ha desaparecido en extrañas circunstancias. Durante su estancia, comienza a sufrir flashbacks sobre la Segunda Guerra Mundial, en donde participa para liberar un campo de concentración en Alemania, y sus sueños repetitivos en los que aparece su mujer e hija, la cual había muerto por Andrew Ledis. Esto desarrolla que Teddy cree que en la isla está Andrew, y a medida que avanza la película descubre que Teddy Daniels es en realidad Andrew Ledis, y que estas disociaciones de personalidad se debe a un intento de desaparecer en su mente y tratar de ocultar el dolor y evitar los terribles recuerdos que a lo largo de la película se le van mostrando a modo de imágenes distorsionadas, delirios y alucinaciones. En signos y síntomas, encontramos, por ejemplo, en signos en los físicos, temblor en las manos, vómito, deshidratación, sudoración, palidez, nerviosismo, ojeras, espasmos en las manos, tiene una cicatriz en la frente. En el cognitivo tiene pesadillas, amnesia, inquietud. Emocionales, es apático, tiene preocupación, demuestra inquietud, angustia, enojo, confusión, soledad y tristeza. Y en conductuales, dependencia del alcohol y al tabaco, hostilidad, agresividad y temor al agua. Y en síntomas, entre los físicos tiene fotofobia, náuseas y migraña, la fotofobia como un resultado de la migraña. En los cognitivos, miedo, tiene flashbacks, inquietud, enojo, ansiedad, culpa y soledad. En emocionales, alucinaciones, pesadillas, delirios, confusión y discurso, o sea, nos referimos al pensamiento desorganizado que tiene su mente. En conductuales, agitación, hipervigilancia, aislamiento social, irritabilidad y muestra
comportamientos agresivos. Mecanismos de defensa. Encontramos negación, represión, proyección, disociación y regresión y actuación. En la primera, lo atribuimos a la responsabilidad de los sucesos trágicos de su familia, a Andrew Ledis, cuyo nombre resulta de un anagrama de su propio nombre y su identidad no es más que el mismo Edward. Por ejemplo, en la proyección, el crear a Eddie para no sentir la culpa. Teníamos como confusión al principio y creíamos que tal vez tenía como personalidad fragmentada, pero eso lo atribuimos a los mecanismos de defensa, específicamente a la negación. ¿Nos escucha? En regresión y actuación, si bien existe la posibilidad de que realmente haya recaído, la última frase que pronuncia antes de que se lo lleven al faro es: este lugar hace que me pregunte qué sería peor, vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno. Y esto hace pensar que su supuesta regresión no es tal, sino una actuación. Perdón, pero mi internet estaba de fallar. En la personalidad, sí se escucha. Sí, se escucha. Ay, perdón, pero es que mi internet todavía está muy malo. En la personalidad básica encontramos que tenía, según Eysenck, un tipo psicoticismo, ya que el grado de psicoticismo de una persona refleja su nivel en vulnerabilidad a conductas impulsivas. Él era agresivo o de baja empatía. Estas personas suelen ser insensibles, inhumanas, antisociales, violentas, agresivas y extravagantes. Y en la personalidad premórbida no pudimos obtener mucha información. Lo que tenemos es decidido, energético, amoroso, fuerte, inteligente, asertivo, centrado en sus decisiones. Esto lo obtuvimos gracias a los flashbacks que el protagonista tuvo. En la impresión diagnóstica pudimos encontrar que según el análisis de signos y síntomas, esquizofrenia definida por anomalías de uno más de los siguientes 5 dominios, que eran alucinaciones, delirios y lenguaje desorganizado, por síntomas negativos como disminución de la motivación y de la expresividad. El personaje cumplía con los criterios A, B, C, D y E, y también encontramos el trastorno de estrés postraumático, que trastorno caracterizado por la impulsividad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento o atemorizarse. El personaje también cumplía con varios criterios de esta patología. Eso es todo. Súper. Ok. Muy bien. Bien, entonces regresame a la primera diapo, en donde están. Pero de una, Cindy, creo yo, si me recuerdo. ¿Está por ahí, Cindy? Sí, licenciada. Ah, bueno, pero tú expusiste, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces nos suba corazón de diapositiva. Ahí está. También habló Jackie, ¿verdad? Entonces, y María Alejandra. Entonces, Astrid Gabriela. Hola, Nick, buenas tardes. Hola, Astrid. ¿Me podrías explicar la diferencia? Ustedes me colocan dentro de los síntomas la fotofobia.
Y a ver, ¿qué están tomando como elementos para considerar que hay una fotofobia? ¿O habrán querido decir otra cosa? No, Nick, creo que si nos referíamos a eso, tal vez nuestra posible confusión está en que no es un grado tan alto para llamarlo como tal. ¿Y a qué se refieren? ¿A qué se refieren? Él tiene una intolerancia muy grande hacia la luz, cuando en algunas partes de la película lo irradia, él se siente muy abrumado con ella y ¿Con trata de él? evitarla a toda costa. Sí. Claro, por supuesto. ¿Pero él siente fobia por la luz o es más lo que me acabas de describir, que es como que no la tolera? Creo que sí, me inclino más por uno la tolera. Exacto. Entonces, a ver, Lilian, ¿sabe cuál es el término correcto para lo que querían decir? Sería intolerancia a la exposición de la luz. Es una manera de decirlo. Y la otra, el término como tal, es fotosensibilidad. Anótenlo ahí, porque es correcto. Bien, lo que me encanta es que lo hayan anotado, ¿sí? O sea, que se hayan dado cuenta que así es. Él tiene fotosensibilidad, ¿verdad? O sea, él con la luz tiene mucha dificultad y ahí como muy sensible a la luz, ¿verdad? Claro, fotosensibilidad, pero no es una fotofobia. Ojo, ahí está su tiempo parando, ¿ves? Si fuera una fotofobia, él no podría estar en espacios de luz, pero porque lo que experimenta es miedo a la luz, ¿vale? Todo lo que esté acompañado de fobia, después vamos a hablar que es miedo, ¿sí? Genera pánico. No solo que no puedo estar porque soy sumamente sensible. Fotosensibilidad, eso era lo que querían colocar, pero bien. Y buena impresión diagnóstica. Si se dan cuenta, vamos a ver, aquí me va a decir Lilian. Sí. Lilian Lorena. Contame, el trastorno de estrés postraumático previo, ¿cuál creerías que va primero? ¿El trastorno psicótico o el trastorno de estrés postraumático? Yo lo considero primero el trastorno de estrés postraumático. Yes, así es. Es un veterano de guerra, ¿verdad? Y en la película muchísimos flashbacks a los momentos en guerra, ¿verdad? En los recuerdos de los cadáveres. Y luego ya la combinación, santo Dios, ¿se imaginan en realidad lo terrible de esta película? Y termina de una manera así como que uno dice, la gran, a veces uno va sospechando que tal vez por ahí va la cosa, pero al final uno no se imagina esto. Ahora me van a decir otra cosa. Astrid. ¿Sí? Contanos, Astrid, contale a todos tus compañeros, ¿verdad? Algunos han visto esta película porque es vieja y otros no, pero ¿cuál es la manera en la que el psiquiatra primario, digamos, hay varios psiquiatras en el hospital, pero el psiquiatra principal de él, ¿verdad? O sea, hay un psiquiatra jefe, que es el señor el viejito, y el otro psiquiatra que está encargado del caso específicamente de Andrew. ¿Cuál es su manera cuál es el tratamiento que él hace o que él elige? ¿Qué es lo que él está haciendo durante toda la película? ¿Cómo trabaja con el paciente? Ok, el psiquiatra primario es Chuck, que él inicialmente se muestra en la película como su compañero de policía, y es bastante obvio al principio, siento yo, cuando le piden las armas, y él la confunda, y a lo largo de la película, en teoría, él es su compañero de policía, su compañero de caso. Exacto. Entonces ahora, pregunta abierta para el grupo. ¿Qué les parece esa intervención psiquiátrica? ¿Apropiada? ¿Inapropiada? ¿Qué piensan? Yo creo que fue bastante apropiada, licenciada, porque ellos utilizaron esta como actuación como alternativa para la lobotomía. Sí, yo leí que dependía mucho de si era bien utilizado o no, porque podía perjudicar más al paciente si no se le trataba bien. Yo la considero mucho mejor que una lobotomía. Pues igual porque él también trató de cuidarlo y de que él no se saliera en sí de sus cabales, y eso lo podemos ver cuando él intenta atacar a otro paciente. Y es que al final sí funcionó, porque hubo como una regresión a actuación al final. Aquí en los mecanismos de defensa lo colocamos
por la frase que él dice, y dice, este lugar hace que me pregunte qué sería peor, vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno. Entonces ahí hubo una confusión que tuvimos que leer tanto y ver tantos análisis para poder entender, pero muy buena la... Entonces, genial. ¿Y cuál fue su conclusión como grupo, chicos? Él sí, o sea, ¿el tratamiento funcionó? ¿Él regresó a realidad o no regresó? ¿Qué creen ustedes? Porque la película deja abierto, eso es cine, ¿verdad? Deja abierta esa posibilidad. ¿Sí regresó o no regresó? Yo digo que sí, porque pues él prefirió morir y no saber, o sea, que le hicieran la lobotomía y no saber más de lo que él había hecho. Entonces creo que sí funciona en cierta manera. Sí, yo considero Sí, que yo también. sí, pero prefirió no cargar con la conciencia. Básicamente. Y ahora va una pregunta y necesito que se active el grupo 9 también. Grupo 9 y grupo 10. ¿Por qué creen que estas dos películas están juntas? Si se dan cuenta, las dos son historias de politrauma, durísimas. O sea, en una tenemos a una persona que ha sido violada por su propio padre desde los 3 años. Además, abusada física, psicológica, verbalmente por su propia madre y por las personas con las que se va conociendo. El violador la contagia de VIH. O sea, madre, esto es suficiente para volver loco a cualquiera, digámoslo. Y por el otro lado tenemos a Leonardo DiCaprio, que interpreta a este Andrew, que un sobreviviente de guerra, estrés postraumático, suficiente malestar mental, que luego se tiene que ver con la situación en donde su propia esposa, que obviamente tiene un trastorno mental, asesina a sus 3 hijos y entonces él tiene que asesinarla a ella y producto de esto, adiós. ¿Cómo? A ver si alguno, tanto grupo 9, grupo 10, ¿cómo es que ambos son politraumas? Difícil hablar de cuál es peor que el otro, o sea, simplemente son diferentes, pero sumamente traumáticos ambos. ¿Qué marca la diferencia? ¿Cómo es que Precious, pues, con todo el dolor, Precious, pues, sigue como con su vida de alguna manera? Es más, está dispuesta a luchar por sus bebés, se sobrepone a su madre, la enfrenta y ella está decidida con lo que el resto que le quede de vida a luchar por sus pequeños hijos y está aquí, digamos, el tema del principio de realidad que nos va a marcar la diferencia entre el paciente neurótico y el paciente psicótico. ¿Qué creen ustedes que marca la diferencia, chicos, para que un paciente se psicotice y el otro se sobreponga a ese dolor y continúe? ¿Tendría algo que ver con la resiliencia? Totalmente, totalmente, ok. Aquí nos mencionan un término, resiliencia. ¿Qué más creen que tiene que ver, mucha? ¿Podría influir al factor biológico? Claro, me gusta, ok. ¿Qué Creo más? que también la motivación, porque a cambio de Teddy, él no tenía una motivación y Precious sí, que eran sus hijos. Genial. Sí, pues, me estás hablando de la red de apoyo. O sea, Andrew se quedó sin nada porque su red de apoyo él mismo la aniquiló. No tiene a nadie. Mientras que, pues, Precious no tiene a nadie de la base, pero decide escoger a sus pequeños hijos como su pequeña motivación extrínseca. Ok, me encanta. O sea, esa parte de qué me está jalando. Ok, ¿qué más, César? Te vi que querías decir algo. Yo, así, eso, que tal vez ella tiene como que un rol a seguir cuando se encuentra con la maestra, que le cambia realmente. Incluso en la Navidad, ella nunca pensó que las personas podían pasar una Navidad en paz. Y eso ya le da una nueva visión tal vez del mundo. Totalmente, excelente, así es. Este factor terapéutico, chicos, del momento justo. Y además, algo que quiero que tengan bien claro para siempre. Además de las diferencias individuales, por supuesto, ¿verdad? Que vamos a tener historias diferentes en los dos lados, biología de por medio. Otra cosa, chicos, que quiero que anoten ahí. ¿Por qué hablamos de mecanismos de defensa tanto? Porque sus mecanismos de defensa son los que los mantienen cuerdos, chicos. La opción del psicoticismo está a la orden del día para cualquiera. Ustedes están aquí ahora funcionando con todo su yo
porque sus mecanismos de defensa funcionan. En el momento en el que los mecanismos de defensa dejan de hacer su trabajo, ¡cluc!, se rompe el principio de realidad y nos pasamos al otro lado. Hablemos de dos lados importantes. Neuróticos todos. Malestar emocional todos. Ansiedad, depresión, malestar, ¿sí? Trauma. Eso es neuroticismo. Todo lo neurótico. ¿Y cómo lo vamos paliando? A puro mecanismo de defensa. Más positivos algunos que otros, por supuesto. Pero los mecanismos de defensa son los que los ayudan a mantenerlos cuerdos. Bien jodidos probablemente, pero de este lado. ¿Sí? Ahora bien, si los mecanismos de defensa fallan o están siendo utilizados en exceso y yo no trabajo, yo no empiezo a hacer algo al respecto, el destino de Precious, sin un cambio radical como la decisión que toma de poderse mantener dentro de la escuela, hubiera sido el mismo psicoticismo. Porque no hay mente que aguante tanta porreo. Cuando los mecanismos de defensa dejan de hacer su trabajo, empiezan a echar mano de los mecanismos más primitivos, que son los mecanismos de orden psicótico, que es, esto es intolerable, papá, adiós. Y nos pasamos al otro lado. Empiezo a crear un alter, por ejemplo, que eso ya es psicótico, las alucinaciones, los delirios, y yo ya no estoy aquí. Y en Shutter Island, precisamente al grupo 10, hay una paciente, la paciente que se supone que es la asesina que están buscando en toda la investigación del principio. Ella está viviendo en el hospital psiquiátrico. ¿Y dónde cree que está? Cuéntenle a sus compañeros, grupo 10. ¿Ella dónde está? Según ella. Ella cree que está en su comunidad, que la gente que vive, bueno, que está en el hospital, son sus vecinos, son personas que trabajan ahí, pero ella no cree que está en un psiquiátrico. O sea, ella piensa que está en una residencia normal. ¿Y los 3 hijos que asesinó están vivos o están muertos? Están en la escuela. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el trauma es tan fuerte, producto de, obviamente, si yo soy capaz de llegar a asesinar a mis propios hijos, yo ya estoy en un cuadro de psicoticismo fatal, pero en el momento en el que de repente el yo regresa y se da cuenta de lo que pasó, es demasiado intolerable, chicos. Así que crea una realidad alternativa a la que me voy, en donde en este caso estamos viendo un paciente psicótico, que es Leonardo DiCaprio, en donde él crea esta realidad, en donde él se queda, lindo la manera en la que lo describe al final, siendo un héroe, siendo este gran sobreviviente de la guerra y este policía que está resolviendo los casos. ¿Ah? Por supuesto. Pero claro que no, ¿verdad? Entonces, si están hablando en la película de que están pensando en una lobotomía y todo el trabajo terapéutico que ellos están haciendo con el paciente es para evitar la lobotomía, estamos hablando de un cuadro psicótico ¿de qué nivel? ¿Leve, moderado o grave? Grave. Grave. Gravísimo. Para estar considerando ya la lobotomía, chicos, ¿por qué hacer todo este esfuerzo que intentó hacer Chuck, verdad? Pues el psiquiatra, para evitar la lobotomía. ¿Por qué, chicos? A ver, alguien que me explique. ¿Qué es lo que se le teme tanto a una lobotomía? ¿Por qué no es la primera opción? Lo que pasa es que en la lobotomía como que se le destruye un lóbulo, yo creo que es el frontal, el parietal, yo creo que sí, pero ahí y le borra como que todo el sentido y él no se va a recordar de nada y vive como inconsciente. Es solo un ser humano vivo, pero no consciente de quién es o qué hizo. Cabal, eso Sí. ¿Ven? Qué bueno que aquí ya están preguntando en el chat. ¿Qué es la lobotomía? ¿Jackie? A ver, grupo 10, ¿qué es la lobotomía? Explíquenle a sus compañeros, ¿qué es una lobotomía? ¿Ibas a hablar? Ah, sí, bueno, es que también estábamos leyendo que la película se ambienta en 1950 aproximadamente, y durante Bien. ese entonces comenzó la aparición de un medicamento, la clorpromazina. Entonces, durante la película estaban como
Yo creo que a él ya le daban la medicina, pero estaban como tratando de evitar a toda costa la lobotomía porque consideraban que no era algo humano lo que se le decía a las personas porque quedaban como zombies. Perdón, licenciada, solo para apoyar, no sé si puedo ahí interrumpir. La lobotomía hoy en día es una incisión, una perforación en el cráneo para liberar la presión cuando hay algún problema interno. Eso se descubrió, obviamente, a lo largo del tiempo, porque la lobotomía cuando inició fue como un proceso psiquiátrico, que lo vemos en la película, que es exactamente lo mismo. Perforar el cerebro, antes se hacía por la cuenca del ojo para no perforar el cráneo, y lo que se buscaba era perforar el lóbulo frontal para que la persona como que reseteara el cerebro, por así decirlo en mis palabras, y pudiera volver a iniciar y pudieran quitar esos trastornos que el paciente tenía. Obviamente en la película que estábamos hablando está en el marco de esa época. Hoy en día ya se sabe pues que la lobotomía simplemente sirve para liberar la presión en el cráneo. Licenciada, con una consulta, es que yo sabía que la lobotomía lo que hacía era como, se supone que el lóbulo prefrontal del cerebro sirve para controlar la agresividad y es que no me acuerdo, pero tiene que ver con los impulsos del ser humano. Entonces, al hacer una lobotomía, lo que sucede es que se inhibe la persona, son personas más manipulables, o sea que se pierde la identidad de la persona y es como que quedan idas literalmente. Así es. Bien, van anotando pues chicos, dos términos importantes. Lobotomía es una cirugía cerebral que se encarga de generar cierta destrucción de las vías nerviosas para determinadas, para hacer ciertas correcciones. Ahorita vamos explicando cada una de esas. Eso es lobotomía, pero además antes se practicaba algo que se llama lobectomía, ¿sí? Lobectomía. Lobotomía y lobectomía. La lobotomía es sin extirpación y la lobectomía es con extirpación. Entonces, antes se extirpaba, ¿sí? O sea, se sacaban pedazos de cerebro, imagínense, para poder controlar síntomas psicóticos, para poder controlar agresividad, bien dijo Irene por ahí, para poder, y así es, depende de dónde, se llama lobotomía o lobectomía porque puede ser el frontal, puede ser el temporal, el parietal, ¿verdad? Generalmente es entre el polo frontal y los lóbulos prefrontales, porque pues ahí vamos a encontrar precisamente el control de impulsos, ¿verdad? El control de espera, pero sobre todo es en esa región entre lo temporal y lo frontal, porque vamos a encontrar toda la parte del sistema límbico, chicos, ¿sí? La amígdala cerebral. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a ir extrayendo esos elementos, ahora, bien hacía Everson la aclaración, las lobotomías son mucho más seguras porque incluso son láser y todo lo demás, o sea, y son mucho más precisas, se sabe mucho más de neuroanatomía que hace algunos años, en los años 50. Entonces, las lobotomías de ese entonces, por supuesto, que dejaban a las personas incluso en estado de coma, o si no, los dejaban exactamente como lo han mencionado, como zombies. O sea, solo comen, existen, pero ya no hay identidad, ya no hay emoción, ya no hay, o sea, una condición que se conoce como alexitimia, cuando se extirpa completamente la amígdala. Ya no hay producción de emociones, ni la capacidad de producirlas para sentirlas, ni tampoco la comprensión de la de los otros. Y Nidia dice, por eso es que le dicen bobotomía, ¿verdad? Entonces, incluso así es, depende, Irene, ¿verdad? Dice Irene, no controlan esfínteres, ¿verdad? Depende. Lo que pasa es que como te vas a meter en el coco, entonces depende antes que tocaras. Si tocas algo que no es, vas a echarte una función cognitiva en el camino. O sea, no solo vas a quitar los síntomas, la agresividad y todas las alucinaciones, sino que también vas a quitar otras funciones cognitivas importantes y otro control de ciertas características del cuerpo humano. Y eso es lo que no vale la pena el riesgo, ¿verdad? Así que se prueba todo antes de ir por una lobotomía. Pero, o sea, ¿qué significa la lobotomía? Es que es básicamente la muerte, ¿verdad? Porque, o sea, estás en un cuerpo, pero... Ahora, chicos, recuérdense que el problema es que somos una red.
O sea, antes se pensaba que era solo con toda la tema de que estábamos como fraccionados, ¿verdad? La frenología que nos hablaba de que habían solo ciertas regiones encargadas de algo, y hoy se sabe que somos un entremás de redes neurales por todas partes, y que la memoria, que la atención, por ejemplo, son funciones cognitivas que están en todo el sistema nervioso. Entonces, ¿qué tocas? ¿Para quitar qué? No vas a quitar una cosa, vas a quitar múltiples, es una red. Y quiero que se vayan a la idea, por ejemplo, los que vieron Avatar. ¿Qué pasa cuando arrancaban un árbol, verdad? Se descontrola todo el sistema. Lo mismo es nuestro cerebro, ¿verdad? Pero bien, bien, buen trabajo, grupo 10, grupo 9, excelente. Vamos con la fotica, chicos, enciendan sus cámaras, vamos guardando la foto de hoy y de una les paso la asistencia, que creo que ya alguien me estaba preguntando por ahí. No, Ale, cabal, Ale me estaba preguntando. Súper. Qué bien que se animaron a preguntar qué era lobotomía. Anotaron ahí lobotomía, lobectomía. No es lo mismo, ¿sí? Pregunta examen. Me ponen la que no es malo. Ahí viene Julián. Selvin, Astrid, ¿están, no están? ¿Listos? Una. Ahí Everson se salió en este ratito. Una, dos. Cecia, pon reacción. No levantes tu manita si no tapas a los demás. ¡Ay! Ahí está. ¿Listos? Una, dos. Y... yay. Voy, guardo esta. Voy a la siguiente. A ver. Listo, siguiente paginita. Pilas, reaccioncita a los que no tienen. Jennifer, ¿estás? Una, dos y tres. Guardada esa. Voy a la última. Listos. Mucha, qué envidia me dan a los que miro que están así bien acostados en sus camas, qué dichosos. A ver, ¿dónde están? Listos, la última reacción, los que no tienen camarita, pilas, no se arriesguen. Una, dos y tres. Muy bien, ya la pueden quitar. A ver, pues. Y llega de una vez el link. Vespertina. Licenciada, fíjese que tengo una amiga que me recomendó una serie en Netflix que se llama Ratchet, creo yo, si no estoy mal. Y es una enfermera y ahí se muestra en la serie súper bien la lobotomía y cómo la realizaban y cómo era que en esa época se lo hacían el procedimiento a los pacientes, pero era así como muy gráfica. Ah, si la quieren ver. Escribímelos ahí en el chat a los chicos, para los que tienen duda que es una lobotomía, chicos, vean por ahí Netflix, muchas que Netflix, si uno sabe escoger las cosas, mucha, uno no pierde el tiempo. Hay muchísimo material interesantísimo ahí en Netflix y en todo el tema del entretenimiento. Bueno, el grupo 11, ¿comparto yo, comparten ustedes? Hola, Lick. Si puede compartir usted, por favor. Con gusto, chicos. Veamos en dónde están. Grupo 11. Vamos con, ¿qué es? La puchis, una mente brillante, ¿verdad? Me duele esa película. Estas últimas que vienen me duelen. A ver. Listos, pues. Ustedes son... ¿está? No. Aquí estamos. Listo. Ahora les doy aquí y esta. Acá. Bueno, pues empieza a correr su tiempo, chicas. Ahora. Bien, buenas tardes, licenciada. Nosotros somos del grupo 11 y les hablaremos acerca de la película Una mente brillante. Siguiente. Una mente brillante es una película basada en el libro Una mente prodigiosa de la autora Sylvia Nazar, que trata sobre la vida del famoso matemático John Forbes Nash, quien es diagnosticado con esquizofrenia y paranoia por el médico psiquiatra Rosen. John se destaca por ser un gran matemático con la extraordinaria habilidad de detectar patrones tanto en la naturaleza como en diversas áreas. Para él las matemáticas pasan a ser un símbolo fundamental en su vida. Esta película crea una línea de tiempo de la vida de John que comienza cuando ingresa a la escuela de posgrado en Princeton para estudiar matemáticas, donde los síntomas de la esquizofrenia comienzan a aparecer cuando imagina que tiene un compañero de cuarto quien se convierte en su mejor amigo y continúan hasta las últimas etapas de su vida.
El profesor Nash conoce a una estudiante, alumna de él, con la que más tarde se casaría. A medida que avanza la historia, también lo hace la esquizofrenia, que se agrava por el supuesto trabajo de John relacionado con el ejército. Al analizar escenas claves de la película, podemos vislumbrar las luchas de toda la vida que atravesará una persona con esquizofrenia. La película termina cuando Nash es reintegrado a la universidad y tras 5 años de investigación es reconocido y se le otorga el premio Nobel en 1994. Datos generales. Nombre: John Forbes Nash. Edad: aproximadamente 20 años. Sexo: masculino. Escolaridad: posgrado. Ocupación: matemático y catedrático universitario. Religión: se desconoce. Idioma: inglés. Nacionalidad: estadounidense. Estado civil: casado. Fecha y lugar de nacimiento: Bluefield, Virginia Occidental, 13 de junio de 1928. Historia del problema actual. El problema de John inicia cuando tiene aproximadamente 20 años, experimentando adicciones por los patrones lógicos y los números. Empeora cuando tiene poco más de 30, siendo desde joven un estudiante con problemas para socializar. Además, tiene dificultades para conversar. Aquí hago la aclaración del término, no es hipominía, es hipomimia, y dificultad para expresar sus emociones. Aislado. Además, prefería permanecer concentrado analizando algoritmos matemáticos y que va presentando alucinaciones sensoperceptivas, auditivas y visuales, acompañadas de delirios persecutorios. Además, sufre ataque de pánico, está bajo medicamentos, tiene miedo al fracaso. Esto hace que empiece a descuidar su arreglo personal, su matrimonio empieza a ser disfuncional y muestra pérdida de apetito sexual. Además, tiene aislamiento total, pierde su trabajo como docente en la universidad y además descarrila su carrera y no sabe lo que es real y lo que es una alucinación. Siguiente, por favor. En signos y síntomas. Signos. En físicos vemos llanto, cefalea, mareo, dolor y temblores. Cognitivos, delirios, alucinaciones, ataques de pánico y racionalización. En conductuales, vemos que va de miradas, es observador, minucioso, enfocado, tics en manos, frente y ojos, muerde el vaso desechable cuando toma café, problemas de atención, problemas de habla, aislamiento, mantiene las manos en el bolsillo, tira cosas, es directo, dibuja en la ventana, no toma su medicamento y sale corriendo muchas veces. En emocionales, desesperación, ira, miedo, tristeza, felicidad, enojo, nerviosismo, apático y con frustración. Siguiente, por favor. En síntomas, vemos en físicos anorexia y cansancio. En cognitivos, aislamiento intuitivo, asocial, incapaz y alucinaciones. En conductuales, autolesionarse. Emocionales, alexitimia, estrés, ira, confusión y angustia. Siguiente, por favor. Las personalidades. En personalidad básica, vemos que John es introvertido, obstinado, inteligente, lógico, calculador, observador, independiente, intolerante, astuto, voluble, exagerado, inestable, desconfiado, ansioso, solitario, poco comunicativo, indiscreto, precipitado, directo, decidido, competitivo, impersonal, frío, impulsivo, irracional, tímido. Por lo tanto, según la teoría de Hans Eysenck, John tiene una personalidad psicótico-introvertida. En la personalidad premórbida no pudimos tener los datos exactos, pero según datos mencionados en la película, podemos deducir que John era un niño superdotado con habilidades en el área lógico-matemática, a quien su maestra de primaria le dijo en una ocasión que él tenía doble ración de cerebro, pero media de corazón. Siguiente, por favor. En mecanismos de defensa pudimos determinar la negación. La negación es un mecanismo que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. Este mecanismo se hace evidente cuando la esposa de John lo visita en el hospital psiquiátrico, él se molesta y no acepta que lo que le está pasando son ideas suyas.
y es aún más notorio cuando al ver que los sobres nunca fueron abiertos y que todo lo que él creía haber visto antes no era real. La disociación. La disociación crea una ruptura en la integración de la identidad, memoria o conciencia, en la que las ideas inaceptables que producen angustia son eliminadas de la autoimagen o percepción del entorno. Esto sucede cuando John se da cuenta que muchos de los personajes que él ve realmente están solo en su mente. Sin embargo, en algún momento cuando él deja de tomar el medicamento, las alucinaciones vuelven a aparecer y él vuelve a creer en ellas. Siguiente, por favor. La represión. La esencia de la represión es olvidar o hacer caso omiso de algo voluntariamente después de haber tomado conciencia de ello. Es una manera de alejar un contenido de la conciencia por su potencial perturbador. Esto lo podemos ver cuando John, a pesar de saber que tiene visiones, sigue realizando análisis de revistas y documentos en la parte trasera de su casa escondidas. Y la fantasía autista, que son fantasías conscientes o preconscientes excesivas que sustituyen la búsqueda de relaciones interpersonales o la resolución eficaz de conflictos o problemas. Esto está presente en los trastornos de personalidad del grupo A, paranoide, esquizoide, esquizotípico y esquizofrenia. Este lo podemos encontrar cuando John habla con su amigo imaginario Charles y este le pregunta el por qué no asiste a clases y la respuesta de John es que el encierro agobia la mente y destruye su creatividad. Siguiente, por favor. Impresión diagnóstica. Según los criterios del DSM-5, él es diagnosticado con esquizofrenia 295.90, paréntesis F20.9. Episodios múltiples. Actualmente en un episodio agudo. Los episodios múltiples se pueden determinar después de un mínimo de 2 episodios, es decir, después de un primer episodio, una remisión y un mínimo de recidiva. En el primer episodio actual en revisión podemos ver que dice que es una remisión parcial, es el periodo durante el cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en él los criterios que definen el trastorno se cumplen parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que John es diagnosticado después de un periodo de aproximadamente 6 meses o pasado de 6 meses en el que él no sabía que él no tenía un trabajo para el ejército y él imaginaba cosas. Luego él empieza a tomar un medicamento, pero recae, vuelve a tener las alucinaciones y él, para no volver a entrar al psiquiátrico, decide que va a volver a tomar los medicamentos y empezar a controlar las visiones. Él, terminando su vida, él continúa viendo las visiones hasta su edad avanzada y lo que él hace es ignorar las visiones. Siguiente, por favor. ¿Cómo deducimos que él realmente tiene esquizofrenia? Primero, porque tenemos 3 índices que no lo dicen. El primero dice que él tiene que tener delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado, un comportamiento muy desorganizado catatónico y síntomas negativos. Todo esto él lo tiene, él tiene delirios visuales, alucina con personas que no conoce, su discurso es desorganizado porque muchas veces no responde lo que se le está preguntando, tiene un comportamiento muy desorganizado y catatónico, que es cuando él analiza revistas, y síntomas negativos es cuando él se niega a creer que todo lo que está pasando en su cabeza es producto de su imaginación. El criterio B dice que durante una parte significativa del tiempo del inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento de uno o más ámbitos, como el trabajo, las relaciones interpersonales, el cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado al inicio. Esto es notorio cuando él deja de dedicarse a dar clases en la universidad y simple y sencillamente se pone a analizar revistas pensando que es un trabajo que el gobierno de Estados Unidos tenía para él. Y en el criterio C dice que los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. Este lo cumple a totalidad, ya que empieza con su trastorno a los 20 años y termina, y la primera vez que es diagnosticado es cerca de los 30, cuando él entra la primera vez al psiquiátrico. Muchas gracias. Uy. Bien, mucha, súper medido. Me hablaron un montón, ¿va? O sea, me habló Jennifer, me habló Katy, me habló Gaby, me habló Efer. ¿Quién me falta? Hablamos todos, licenciada. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, dígame rapidísimo, Fátima. Mireia. ¿Estás, Fátima? Sí, aquí, Sara, que es la cuenta de mi hermano. Decía yo, ¿qué caray, quién es? Bueno, dime, Fátima, mencionan ahí comportamiento desorganizado o catatónico. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese catatónico?
Yo creo que era cuando mostraba comportamientos desordenados delante de todos sus amigos. ¿Qué es la catatonia, mucha? A ver, el grupo. Gracias, mi linda. Licenciada, la catatonia es cuando no se pueden mover como de forma habitual. O sea, no se pueden movilizar como cualquier persona, tienen problemas para caminar o para mover algún brazo. Se quedan quietos por horas, ¿sí? Eso es lo que les quería explicar. Anoten por ahí, chicos. Eso es típico de los pacientes con esquizofrenia o trastornos psicóticos. Tienen comportamiento desorganizado o presentan comportamiento catatónico, ¿sí? Catatónico es los pacientes se quedan en una posición y se pueden quedar horas, como que fueran pequeñas estatuas, ¿sí? Eso es lo catatónico, ¿verdad? Podemos ver eso o el contrario. Bueno, entonces, bien, chicos, quiero hacer una comparación rapidísimo con Still Alice. A ver, pues, madre, grupo 12, 5 minutos extra, ¿lo logran? ¿Comparto yo, comparten ustedes? Compartimos nosotros, licenciada. Miren pues, vamos con todo. Still Alice. Esa película me parte el alma también. Listas, pues. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 12 y les vamos a exponer de la película Siempre Alice. Siguiente, por favor. Los expositores son Minor, Estuardo, Evelyn y Sara. La sinopsis habla de Alice Howland, una mujer de 50 años, profesora de psicología cognitiva y una experta lingüista. Tiene un marido exitoso y 3 hijos adultos. Durante una conferencia, Alice parece tener un percance inusual de su memoria. Con los días empezó a olvidar pequeñas cosas como palabras o nombres. Alice pidió una cita con un neurólogo que la sometió a una serie de pruebas. Diagnosticada con enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, se enfrentó a efectos que tiene la enfermedad tanto en su matrimonio como su familia y su carrera. Imposibilitada de dar clases porque constantemente se le olvidaban las palabras, estaba desorientada en algunas ocasiones y mostraba un deterioro funcional en su área laboral. Alice se depara con su propia fragilidad y empieza a ver la vida pasar rápidamente. El personaje comienza a ver cómo poco a poco los olvidos y las confusiones comunes de la vida diaria se transforman en un abismo recurrente. Los datos generales que encontramos fueron los siguientes. Nombre, Alice Howland. Edad, 50 años. Su estado civil era casada. Su escolaridad tenía un doctorado en lingüística. Ella era profesora de la Universidad de Columbia. La religión no fue especificada en la película. Tenía 3 hijos. Su sexo es femenino. Su nacionalidad es estadounidense. Y su esposo se llama John Howland. Siguiente, por favor. Gracias. La historia del problema comienza durante una cena cuando estaban hablando de una de sus hijas y ella responde: me llevaba bien con mi hermana. La segunda es en su conferencia en la Universidad de California y en el transcurso de la conferencia ella olvidó uno de los datos. Esperó unos momentos intentando recordar y hasta los minutos después logró seguir. Empezó a olvidar cosas pequeñas a diario, estaba desorientada en algunas ocasiones, acudió al neurólogo y le realizaron pruebas y como resultado fue diagnosticada con Alzheimer de inicio precoz, que se da muy rara vez. Es leve, pero como no es tan conocido en personas jóvenes, es posible que la enfermedad avance rápidamente como ocurrió en este caso. Alice se enfrentó cada día más desorientada, desanimada, tuvo dificultades para dormir, tenía frustración, cambios en su estado de ánimo, también tenía problemas de atención y orientación, olvidaba conversaciones, palabras, nombres, lugares, tenía dificultad para expresarse y para identificar objetos, tenía deterioro en su memoria, que pasó de ser de leve a mayor, y tampoco podía permanecer sin alguien que la estuviera cuidando, pues no podía hacer actividades de uso cotidiano como el comer o vestir, pues su deterioro avanzaba progresivamente. Muy bien, ahora en la personalidad básica nos basamos según la teoría biofactorial de Einstein, ya que el personaje de Alice Howland tiene una personalidad de tipo extra introversión, porque esta presentaba rasgos sociables, le gusta comunicar y enseñar, es muy activa ya que menciona que no se conforma en la vida, en su vida ni en sus estudios, siempre está buscando más. Corre por las mañanas, participa en eventos educativos
es ambiciosa en su trabajo y en sus estudios. Presenta rasgo de dominancia al tener el poder y querer manipular la carrera de una de sus hijas. Para la personalidad premórbida, que es antes del problema actual, era una persona feliz con su trabajo y familia, era activa, participativa, decidida, muy estudiosa, sociable, comprensible, sensible, formal y amorosa con su familia y dedicada a ella. ¿Sí? Signos. Muy bien. En este apartado voy a intentar mencionar solamente los que consideramos más relevantes y ordenarlos de una manera coherente con la enfermedad. Y también porque así se ordena en la película. Muy bien. En lo físico encontramos al principio llanto. Y poco a poco, cuando se desarrolla más la enfermedad, vamos encontrando micción involuntaria. En tanto a lo emocional, encontramos que hay miedo, hay preocupación, hay tristeza, en una escena muy específica en donde a ella le dan el diagnóstico y le dice al esposo que tiene que ir con ella, él tiene una especie de negación y ante esto ella reacciona con las emociones de desesperación, incomprensión e impotencia. También hay enojo. El tipo de Alzheimer que ella tiene es por un gen y al decirle esto a su familia, sus hijas se realizan un examen. Una de ellas sale positivo y en este momento se nota culpa por parte de Alice. En lo cognitivo, al comienzo es una desorientación temporal y espacial la que ella tiene. Esta misma le hace ir con un neurólogo, que es como empieza todo esto de que la diagnostican con el Alzheimer. El recuerdo diferido se refiere a la pérdida de la memoria semántica. Y precisamente esto es lo que se va viendo en la película, cómo comienza con las palabras que se le van olvidando. Sobre todo por ser una doctorado en lingüística, ¿no? Hay delirios, hay alucinaciones, sobre todo en uno de estos que se presenta como flashback en la película, Alice está jugando con arena y en tiempo presente ella toma una pasta y la juega como si fuera la arena. Está el deterioro de la memoria reciente y memoria episódica. Hay una amnesia anterógrada, aunque por la enfermedad también se va dando como una amnesia retrógrada. Encontramos metóminos, que significa que la persona no encuentra la palabra para un objeto. Por ejemplo, un resaltador, ella no le dice resaltador, dice esto que pinta amarillo. Hay una planeación suicida, hay lentitud del proceso cognitivo, hay pérdida de atención, hay confusión. En lo conductual encontramos insomnio agudo. Al principio de la película es agudo porque no perdura en el tiempo. Ya regresé. Perdón, es el internet. Y ha sido, ahí estás. Ya hay una dificultad para combinar los movimientos musculares, que esto se presenta cuando Alice ya no puede ni ponerse su pantalón por sí misma. Hay una hipersomnia, que es la sensación subjetiva de sueño en una hora inapropiada, que se da cuando Alice comienza a dormir, sobre todo en las tardes. Y hay una impulsividad que se da en una escena en la que ella pierde su teléfono, donde está toda su información, y está hasta la madrugada buscando este teléfono. En los síntomas, no encontramos que refiriera problemas físicos, por eso colocamos que no se encontraron. En tanto lo emocional, hay muy clara tristeza, hay odio, hay vergüenza, hay nostalgia, hay enojo consigo misma. Esto lleva al autodesprecio, que también se liga con lo cognitivo, que están los pensamientos de inferioridad. El compromiso cuantitativo de la conciencia se refiere a la pérdida de la atención, sobre todo. Ella lo refiere. También hay deterioro de la memoria, por ser el Alzheimer. No logra decir lo que quiere. Hay desorientación respecto a sí misma. Una frase, ella dice, no sé quién soy. En tanto lo conductual, encontramos que hay dificultad al dar las clases. También que coloca objetos en lugares que no corresponden y el intento suicida. Mecanismos de defensa. En los mecanismos de defensa encontramos la negación, la intelectualización, la devaluación, que esto está ligado al autodesprecio. También encontramos altruismo, que es cuando ella da una conferencia acerca de Alzheimer, ella teniendo el Alzheimer. Encontramos la anticipación, que esto hay un poco de debate entre nosotros porque la anticipación, según nosotros, es un mecanismo de defensa positivo, pero lo vemos cuando ella prepara lo que tiene que hacer para suicidarse. Está la fantasía, que se podría ligar a las alucinaciones,
Hay humor en ciertas ocasiones, cuando no está muy avanzada la enfermedad, pues se toman algunas cosas con humor. Está la retirada apática, que se muestra muy clara cuando ella no quiere ir a una reunión con su esposo y menciona que no va a recordar cosas y demás. El punto es que se aleja de actividades sociales. Y la utilización de la enfermedad, que se muestra muy claro con su hija menor, cuando su hija menor le dice, no porque tengas Alzheimer puedes controlar mi vida. Y Alice responde con un, ¿y por qué no? Siguiente, por favor. Muy bien, para la impresión clínica, de acuerdo al DSM-5, pusimos el trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer con su respectivo código cada uno. Esto lo escogimos porque presenta características de deterioro del rendimiento cognitivo. Se ve interferida la autonomía del individuo, como la atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje, memoria, lenguaje, cognición social, evidencias de una mutación genética, las evidencias claras de un declive de memoria y del aprendizaje, declive progresivo y ausencia de otra enfermedad. Aquí está las dos, tanto leve como mayor. Ahora, en observaciones grupales, vimos que la película también nos muestra un impacto psicológico que tiene esta clase de enfermedades en la familia del paciente. Se puede ver en los diferentes miembros de la familia mecanismos de defensa y distintas formas de lidiar con esta. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Uy, madre mucha, es así practicadísima. Esto está entrenado, Lick. Ni color, a la nombre, pero a la qué bárbaros, chicos, me encantó, me encantó. O sea, ¿vieron la cantidad de signos y síntomas que extrajeron sus compañeros? Esa era el cuadro ideal, ¿verdad? Que yo quería ver, que todavía a estas alturas de la carrera no esperaba algo tan completo, la utilización de los términos científicos, chicos, wow. A la puchis, me encantó. Bien, linda presentación, escogido bien el texto, buena exposición, firmeza en lo que estaban explicando. Muy bien, chicos. No tengo preguntas. Muy bien. Una general para que aprendan la combinación de estas dos películas que tienen una característica clave. Hablamos de profesores universitarios, gente exitosa, vidas buenas, que de repente viene un trastorno mental a mover el suelo. Les pregunto, chicos, ¿el trastorno mental, cuando se instala una persona con un trastorno mental, consecuente el trastorno mental, puede sufrir discapacidad? ¿Sí? ¿No? ¿Y de qué tipo? Abierto grupo 12. Grupo 11 también, si quieren. Licenciada, disculpe, ¿puede repetirla? Es que se me trabó el audio por un momento. Con gusto, Stephanie. Una persona, a partir de que es diagnosticada con un trastorno mental, ¿puede sufrir discapacidad? ¿Sí? ¿No? ¿Y de qué tipo? Sí. Pues fíjese que justo en lo que estuvimos leyendo, más que nada por el diagnóstico de Alice, acompañaba también que, por ejemplo, su diagnóstico era esta la enfermedad de Alzheimer, y junto con ella también podía traer diferentes trastornos de la memoria, o que pues obviamente van ligados, pero pues vienen también aparte, porque puede ser a corto, largo, mediano plazo, también puede ser semántico, puede ser visual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que sí, y puede ser en diferentes áreas, ya que el hecho de que tengan un trastorno no los hace inmunes a diferentes factores y diferentes patologías que les puedan llegar a afectar. Licenciada, también las personas que sufren esto, o sea, ya cuando es mayor, puede afectar la marcha, puede afectar, puede que tener incontinencia, convulsiones, y ya cuando la persona está muy grave, queda con un mutismo y quedan encamados, por lo cual quedan dependientes. Además, incluso en la película nos muestran una casa donde hay personas con Alzheimer y con un deterioro cognitivo, una enfermedad de tipo cognitivo, y la mayoría mencionan que están en silla de ruedas.
ya sea por la edad o por prevención, ya que ellos como en algún momento pueden tener algún lapsus y se pueden ir, pueden llegar a caerse, se topan con las escaleras, etcétera, etcétera. Así es. Además, algo que quiero que anoten ahí, todos chicos, cuando se padece un trastorno mental y se tiene el diagnóstico como tal, la etiqueta de que tengo un trastorno, chicos, es una de las 4 tipos principales de discapacidad y se llama discapacidad psicosocial. Anótenlo ahí. ¿Por qué? Recuérdense que la discapacidad no está en la persona, no es inherente a la persona, la discapacidad está en el medio. Y cuando está esta etiqueta de trastorno mental, el trastorno mental te vuelve incapaz de poder desenvolverte con normalidad dentro de los grupos sociales. Y entonces ya sos tachado, etiquetado como el raro, como el loco, y entonces incluso, por ejemplo, en un grupo de trabajo, la gente sabe que una persona tiene esquizofrenia y empiezan a aislarlo, empiezan a tratarlo de manera diferente, todo el estigma y demás, ¿verdad? Y a eso, chicos, se le llama discapacidad psicosocial. Además de la que excelentemente me respondieron, por supuesto. Así, tenemos un deterioro cognitivo, vamos a probablemente vivir más adelante con la discapacidad cognitiva, digamos la dificultad por la pérdida, una discapacidad motora, ¿verdad? Por supuesto, o, ¿verdad? Discapacidad sensorial, ¿verdad? Vamos perdiendo la capacidad de poder percibir apropiadamente con los sentidos, así que es muy amplio, claro. Un trastorno mental, si tiene base, una enfermedad como en esta película que tiene de base el trastorno neurocognitivo, tiene base en la enfermedad de tipo Alzheimer, así que claro, si es una enfermedad neurodegenerativa que se está comiendo al tejido nervioso, por supuesto que podemos terminar con algún tipo de discapacidad, pero además, por ejemplo, el caso de una mente brillante, podemos tener también el tema de discapacidad psicosocial, pacientes con esquizofrenia. ¿Ah? Son rechazados. Y muchísimos pacientes que tienen esquizofrenia, chicos, son ambulatorios, ¿verdad? Son pacientes ambulatorios, eso quiere decir que ellos tienen sus trabajos y sus vidas, y pues andan por ahí, mientras estén tomando sus medicamentos, ellos son funcionales la mayor parte del tiempo. Pero la gente no lo sabe, mucha ignorancia, ¿verdad? La discapacidad la crea la ignorancia del medio. Entonces, hasta pronto, chicos. Sí, yo sé, nos pasamos 1000 y nos vemos el miércoles, ¿verdad? ¿Tienen duda por ahí de qué viene en el parcial? Pues viene todo, mucha. Que viene todo lo que hemos visto. Desde el primer parcial, pues para acá. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, ¿verdad? Ya lo tienen todo. Si estuvieron en clase, nada que preocuparse. Hasta pronto, chicos. Nada que preocuparse. Si estuvieron en clase, chicos, es lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Los temas, vean sus clasecitas que están subidas en YouTube, ¿verdad? Ahí están los títulos de lo que hemos visto, personalidad, todo lo que tiene que ver con historia clínica, signos y síntomas, sí, básicamente lo que hemos visto. Desde que cerramos parcial, entrevista, técnicas de entrevista, diagnóstico, tipos de diagnóstico, tienen una clase extra de tipos de diagnóstico, porque no todo tiempo, pues está en YouTube, ¿verdad? Pero ya varios se la han visto. O sea, todo lo que tenemos en clases, de hecho las clases están numeradas, son 17 clases, numeradas de la 1 a la 17 desde el primer parcial, digamos, terminamos parcial, comenzó segunda fase y ahí va contando de 1 a la 17, ahí tienen sus títulos, ya están subidas las presentaciones, tienen todo su material, ¿verdad? Así es, Mailing, exacto. Y nuestro terminar Morrison, ¿verdad? Todo, que hemos visto, lo que pasa es que hemos visto los temas que van a ver en el libro de Morrison, del capítulo 10 hasta el final del libro, son temas que hemos explorado en las clases, ¿verdad? Obviamente lo de las películas viene, por supuesto, las preguntas que yo voy haciendo, como en general no voy a preguntarles sobre una película y un personaje, ¿verdad? Nada que ver, o sea, obviamente no, pero sí les voy a hablar sobre preguntas sobre el diagnóstico, preguntas sobre ese tipo.